106 son las nuevas arquitecturas que ha creado un modelo de IA que puede investigar solo, puede innovar autónomamente y se llama superinteligencia artificial para la investigación. El paper y lo que han hecho los autores se está volviendo muy viral en Twitter y es precisamente porque si nos venimos a los benchmarks de estas nuevas arquitecturas, pues nos fijamos en que no solo ha innovado por su propia cuenta sin humanos, sino que ha creado arquitecturas que son SOTA, es decir, State of the Art, superan en benchmarks a muchas de nuestras arquitecturas creadas por humanos. Y esto se trata de un hito súper importante en IA, para el cual están empujando todas las empresas que realizan investigación, todos los laboratorios principales. Si nos venimos, por ejemplo, a la declaración de Preparedness de OpenAI, nos fijamos en que uno de sus focos es una IA que sea capaz de automejorarse, que es justo lo que hemos visto que han traído estos investigadores, que es un sistema que cuanto más cómputo le metes, más nuevas arquitecturas state of the art te descubre. Entonces, aquí es donde entra ya un concepto que lleva mucho tiempo en el campo, que es el de la explosión de inteligencia, ya que en el momento en el que tú ya no dependes de un humano para que te descubra estas nuevas arquitecturas y tú solo tienes que meter más horas de cómputo, como lo tienen aquí definido, que ellos, por cierto, han metido 20.000 horas de GPU, que ahora vemos realmente cuánto dinero es eso, pues es cuando empieza a ser posible una explosión de inteligencia, ya que pensadlo, la arquitectura se mejora a sí misma, eso la hace un poco más inteligente y ahora como es más inteligente puede hacer un nuevo descubrimiento que le permite añadirse otra mejora y así iterativamente hasta que ocurre lo que se llama como la explosión de inteligencia. Y han tomado la decisión de llamarlo superinteligencia artificial porque ha hecho algunos descubrimientos que nunca antes se le habían ocurrido a un humano. Y todas estas nuevas arquitecturas, las cuales incluyen nuevos descubrimientos, las han subido todas a una página donde podemos básicamente entrar en cualquiera de ellas, inspeccionar cómo funciona e incluso acceder al código. Entonces, como contexto, ¿por qué es tan grande el hito de automatizar la investigación de inteligencia artificial? Pues imaginaos que este monigote que veis aquí es un investigador en inteligencia artificial. Pues para que esta persona pueda estar formada y poder realizar su trabajo en investigación de inteligencia artificial, necesitaría aprender sobre álgebra lineal, Python, Machine Learning, Deep Learning, todas las librerías que se necesitan entender, todos los conceptos de probabilidad y estadística y muchas cosas más. Otro drawback que tienes si eres una empresa y estás intentando avanzar el SOTA es básicamente que no solo son escasos, sino que también son muy caros. Actualmente en los laboratorios de élite, voy a dar aquí unas cifras que están sacadas de internet, podrían no estar actualizadas en el momento en el que veáis esto, pero de salario base ahora mismo en nivel de élite te podrías encontrar de 400.000 a 500.000 dólares, un poco más, un poco menos, pero un rango así. Luego tienes que pagarles los beneficios y cargas sociales, las bonificaciones, las acciones. Suelen haber paquetes de acciones de 4 años, que también le sale muy caro a la empresa, los costes de contratación. Igual tienes alguna agencia que te está gestionando todo esto entre medias, la adquisición de talento, la infraestructura y recursos que le tienes que proporcionar para que hagan su trabajo. Y pues bueno, es un empleado que te sale bastante caro. Tienes lo que te puede llegar a costar en tu primer año, desde 700.000 a más de 1 millón y luego el techo es mucho más alto, ¿vale? Esto es solo algo orientativo. Entonces, ¿qué pasa si logras automatizar la investigación de inteligencia artificial, como lo han hecho estos investigadores? Pues que tú tienes aquí al otro lado de esta comparación, pues una GPU, porque son las GPUs las que necesitas para realizar las operaciones para correr estos modelos de IA. Y bueno, como nos mencionan aquí, ellos han descubierto estas 106 nuevas arquitecturas State usando 20.000 horas de GPU. Y bueno, ellos aquí en el paper no especifican en concreto qué GPU han usado, pero dos de las GPUs más populares que se suelen usar es la H100 y la A100, que si nos fijamos un poco en los precios que suelen tener ambas por hora en el mercado, pues nos hacemos una estimación de más o menos para la H100 en un rango de 38.000 a 221.000, que esto es el techo más alto de todos, ¿vale? Es mucho más probable que haya quedado más cerca de 38.000 que de 221.000. Y para la Nvidia A100, pues un precio alrededor de 22.000 a 82.000, que de nuevo es mucho más probable que haya quedado en un precio más cerca de 22.000. Es solo la opción más barata y la más cara, lo que estáis viendo aquí. Entonces, pues podéis hacer la comparación, ¿no? Lo que te puede llegar a costar un investigador en un solo año versus lo que te puede costar 106 nuevas arquitecturas state of the art. Ellos mencionan en el paper que para el research de solo humano te puede llegar a costar 2.000 horas por descubrir un modelo. Aproximación un poco sobreestimada, ¿no? Yo creo que realmente se puede llegar a tardar bastante menos que 2.000 horas por modelo, pero también para que veáis que la velocidad importa muchísimo, ¿no?
Entonces, ¿cómo funciona este nuevo sistema? Pues si nos fijamos en este grafo, vemos que parece un árbol genealógico, ¿no? De hecho, si nos venimos a la web donde muestran las nuevas arquitecturas que han creado, pues podemos ir inspeccionando aquí las nuevas arquitecturas que han ido creando y su puntuación, y vemos que cuantas más iteraciones, cuanto más va avanzando este, entre comillas, árbol genealógico, pues más azul se acaban volviendo las cosas. Y es que esta superinteligencia artificial, como lo llaman ellos, opera con un loop cerrado y dicen que se asemeja a la evolución. Es decir, van a haber algunas arquitecturas que van a ser más exitosas teniendo hijos, por así decirlo, que otras. Y esto lo va a determinar el entorno, al igual que con algunas especies sobreviven en el entorno, por lo tanto pueden tener descendencia, y otras no. Pues aquí es igual. Entonces, ¿qué define si una arquitectura, por así decirlo, sobrevive y merece la pena iterar sobre ella o no? Pues lo define esta fitness function. Y esta función nos da algo llamado la fitness score, que es usado en algoritmos genéticos, que es un poquito lo que nos están diciendo aquí. Y van a decidir si sobrevive una arquitectura o no de una manera cuantitativa, que lo miden usando la loss, que esto mide básicamente el error del modelo, y luego también miden la puntuación del modelo en unos benchmarks que tienen preparados. Y luego quieren medir algo que es cualitativo, que recuerdo leer el paper y comentar, vamos a ver cómo capturan algo cualitativo. Y ellos parece que dan una definición y que definen algo que es mejor cualitativamente, como que innova en términos de arquitectura, como que es estructuralmente complejo, y usan a otro modelo de IA, que es como se suele llamar el LLM Judge, para evaluar estas características que las llaman cualitativas. ¿Y qué es este símbolo que veis aquí? Pues esto es la función sigmoid, que lo que hace es que ante cualquier pequeña mejora, pues vamos a ver un incremento más pronunciado, pero si luego tenemos un valor que es gigantesco de mejora, pues no vamos a ver tanta mejoría de si, por ejemplo, tenemos una puntuación de 4 a si tenemos una puntuación de 90. No va a haber mucho cambio, como os podéis fijar. Entonces, tiene muchos pros usar la función sigmoid. El único riesgo que tiene es que si tienes un modelo que verdaderamente es un outlier y has encontrado algo espectacular, pues la función sigmoid caparía ese resultado. Pero bueno, es una de las mejores opciones que tenían aquí. Tenían también la función logarítmica, pero creo que sigmoid es una opción muy sólida. Entonces, ahora que tenemos claro cómo vamos a saber qué arquitecturas, por así decirlo, van a sobrevivir, pues necesitamos, ahora sí que sí, definir cómo llegamos a crear estas nuevas arquitecturas, cómo las probamos. Entonces necesitamos tener ideas y luego necesitamos poder probar esas ideas y analizar los resultados que hagamos al probar esas ideas. Que aquí es donde nos muestran su framework, que incluye un investigador, un ingeniero, un analista. Se ve todo aquí un poco caótico. Entonces vamos a descomponerlo. Los tres pilares principales son estos que acabamos de ver. Pero ahora, ¿cómo potenciamos incluso más cuántas ideas tenemos y cómo de buenas son? Pues algo que podemos aprovechar es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento nos ayuda a tener más y mejores ideas? Pues imaginemos que queremos inventar la grúa electromagnética. Pues primero tenemos que conocer el electromagnetismo, tenemos que conocer también la corriente eléctrica, tenemos que conocer también ciertos materiales ferromagnéticos, y cada una de estas ideas individuales que tenemos en la cabeza pues nos pueden abrir como ideas nuevas o posibles nuevos inventos que podemos realizar. Y donde convergen pues todas estas ideas es en la grúa electromagnética. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, más capacidad vamos a tener para innovar, ¿no? Entonces, ¿cómo le han dado los investigadores a este sistema más conocimiento? Pues el conocimiento o lo obtenemos o experimentando nosotros mismos, es decir, de una fuente interna. ¿Y de dónde obtenemos el conocimiento externo? Pues en este caso ellos lo sacan de Archive, lo sacan de Hugging Face, Papers with Code. Y si nos venimos aquí al código que ellos han hecho open source, pues si nos venimos a donde dice Cognition Base, pues nos fijamos en que ellos han cogido un montón de papers y han sacado como el concepto principal del paper y lo han almacenado en archivos JSON. Entonces le han dado a su como sistema una base enorme de ideas sobre la que iterar. Entonces, ¿cómo es este loop? Lo primero del todo, tenemos al investigador, que es el encargado de revisar literatura y de tener estas ideas. Entonces, cosas que incorpora este investigador, pues tiene una pool, por así decirlo, de los 50 mejores modelos. Y para realizar como esta evolución, pues coge los primeros 10 mejores modelos y selecciona uno de entre esos 10 mejores modelos, y luego coge desde los modelos 11 a 50 y selecciona 4 de esos otros candidatos. Y hace esto para mantener suficiente variedad en la selección, pero a la vez también asegurándose de que va a tener
uno de los mejores modelos en el proceso evolutivo, ¿no? Os lo podéis imaginar como que tenemos diferentes islas evolutivas aquí con cada uno de estos modelos. Aunque ellos, esto no lo mencionan aquí, ellos llaman a todo esto como innovación, pero todo esto está dentro de una misma isla. Entonces, ¿es esto verdaderamente innovación pura y dura? Pues sí, es innovación, pero dentro de la isla de lo que viene a ser el Transformer y lo que ellos han seleccionado como la arquitectura predilecta, que es la DeltaNet, que ahora veremos qué arquitectura es esta. Y también, como no queremos malgastar cómputo, algo que hacen es, si nos fijamos aquí en MongoDB API.py, buscan research previo o arquitecturas que hayan creado previas, 5 en concreto, e intentan encontrar las que tengan la motivación de creación, por así decirlo, más similar. Y si ven que ya se ha tenido una idea muy similar en el pasado, que ha sido una idea que ya se ha ejecutado, pues dicen, vale, pues no nos interesa volver a repetir exactamente la misma idea, vamos a intentar continuar por otro camino. O si, como dicen aquí, la implementación del código falla y se pasa de la complejidad de la arquitectura de la DeltaNet, que es lineal, que ahora explicaré qué es todo eso, pues también no pasa el check. Entonces el investigador se asegura de que cumpla con ciertos requisitos tanto en innovación como en la implementación. Entonces, genial, nuestro investigador nos propone las ideas que queremos en base a su base de ideas, pero luego necesitamos alguna manera de probar esas ideas para pasarlo por la fitness function que hemos visto antes. Y para ello, pues siguen una serie de fases, ¿no? Lo primero de todo es una fase como de exploración de la arquitectura en la que ellos le ponen 40 millones de parámetros al modelo, que bueno, aquí estáis viendo un diagrama de un transformer, no es el de la DeltaNet o el de estas arquitecturas, y luego también se entrena con 1 billón de tokens. Y una vez hecho esta primera prueba inicial, que es como para ver si merece la pena continuar con esta arquitectura, pues escalan las pruebas a 400 millones de parámetros, que por cierto los parámetros son los pesos y los sesgos que hay dentro del modelo, es decir, lo que va el modelo configurando para, por así decirlo, entre comillas, poder aprender, y todavía con 1 millón de parámetros, y los mejores modelos que salen de esta fase, pues luego los entrenan de nuevo con 400 millones de parámetros, pero esta vez con 15 billones de tokens, para poder compararlo ahora sí que sí con otras arquitecturas state of the art, que esto es lo que hicieron aquí, que cogieron aquí, por ejemplo, estas 5 arquitecturas y las probaron en todos estos benchmarks, tanto midiendo como de buenos prediciendo el próximo token en una secuencia, y accuracy es básicamente cuánto acierta en el benchmark. Que ahora analizamos estos resultados, pero algo que tiene muy interesante este sistema es que si nos venimos aquí al código y nos venimos al debugger, ellos han permitido que si ocurre algún fallo en el entrenamiento de la arquitectura, pues que tenga la capacidad de autocorregir este fallo iterativamente hasta que finalmente se pueda entrenar a la arquitectura. Aquí tenéis la prompt para que veáis que implementa muchos diferentes tipos de agentes, y que si nos venimos a otros apartados, por ejemplo, si me vengo a Evolve, aquí también tienen más prompts, así que sí, hay muchos agentes involucrados. Y bueno, una vez se ha hecho estas pruebas con el modelo, pues suelen pasar todo por el módulo de análisis, como lo llaman ellos. Entonces vamos a ver qué han hecho ellos en el experimento que han seguido, con el que han llegado a estas nuevas 106 arquitecturas state of the art que nos han generado este árbol, donde si nos fijamos y hacemos zoom, el origen de todas estas arquitecturas es una arquitectura llamada la DeltaNet. Y bueno, ¿qué es la DeltaNet? Pues imaginaos que os hacen una pregunta y que sois el Transformer original. Pues lo que haríais sería mirar toda la información de la que disponéis, cogeríais un libro por el cual os están preguntando y pondríais todas las páginas simultáneamente sobre vuestra mesa y ojearíais todos los caracteres a la vez. Entonces recordad que para estos modelos transformamos los caracteres UTF-8 a tokens, que se ven de esta manera que vemos aquí abajo. Entonces el problema que tiene el hacer esto, el mirarlo toda la vez, es que cuesta mucho cómputo, ¿vale? La longitud de tu secuencia, es decir, cómo de largo es el texto que tú estás introduciendo, pues escala el cómputo que vas a necesitar de una manera cuadrática. Entonces, como podéis ver aquí, aumenta muchísimo el coste de usar algo como un transformer, ¿no? Especialmente con secuencias más largas. Y la innovación de DeltaNet, que es lo que han usado aquí, es que no escala cuadráticamente, sino que escala linearmente, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí una longitud de 4, es 4, no es 16. Y si tenemos una secuencia que ocupa 8 de largo, pues no es 64, es solo 8, ¿vale? Para que veáis la gran ventaja de este tipo de arquitecturas que se llaman de atención lineal. ¿Cómo consigue esto DeltaNet? Pues en vez de tener que estar fijándote constantemente en todos los tokens, pues imaginaos que tenéis como una carpeta
inteligente, ¿vale? Estoy haciendo una simplificación horrible, aunque ahora imaginaos que ante cualquier token o pieza de información nueva que entra, pues la DeltaNet y la Gated DeltaNet, que es lo que también vamos a ver, pues tiene la capacidad de o bien actualizar información correspondiente previa que ya tuviese relacionada con la información que está entrando, o puede incluso borrar la memoria que tuviese anteriormente e introducir la nueva información que está entrando. Y esto se consigue gracias a una memoria interna que tiene, que es a lo que equivale S sub t, que a cada nueva pieza de información que va entrando, pues puede ir actualizando esta memoria interna. Y lo hace con algo muy similar a los transformers, es decir, con keys y values. Y de una manera súper simplificada, pues os podéis imaginar que con este primer término puede borrar información y con este segundo término puede escribir nueva información de una manera súper simplificada. Y la DeltaNet tiene una mejora que es la Gated DeltaNet, que si os fijáis en la fórmula, la única diferencia que tiene es este nuevo parámetro que tiene aquí introducido. Este parámetro alfa, si equivale a 0, pues puedes borrar la memoria que había previamente completamente y escribir una memoria nueva desde 0. Y si este parámetro equivale a 1, pues puedes mantener exactamente la misma fórmula que tenías con la DeltaNet. Entonces te da el beneficio de lo que mencionaba aquí, de poder borrar una memoria completamente con la Gated DeltaNet. Y es por esto que puede escalar linealmente este tipo de transformer. Entonces la DeltaNet es básicamente el origen, y la primera fase que involucró este experimento, pues involucró la creación de 200 arquitecturas aquí seguidas, que esto lo llamaron el cold start, y luego ya fueron implementando ese proceso en el que ya iban descartando más arquitecturas. Como os podéis fijar aquí, muchísimas de estas arquitecturas que surgieron al inicio pues no tienen, por así decirlo, descendencia, no tendrían muy buen fitness score. Entonces parece que después de todo este experimento que realizaron, seleccionaron las 5 mejores arquitecturas y las escalaron, como dije antes, a 15 billones de parámetros. Y son estas 5 arquitecturas que veis aquí, que tiene cada una descripción diferente. Podemos ver también los resultados de estas arquitecturas comparado con Mamba 2, que es state of the art también, es decir, lo mejor de lo mejor actualmente. Lo compararon también con la Gated DeltaNet y con la DeltaNet. Y como os fijáis, son todos de zero shot y básicamente están midiendo con Wiki y LMB la capacidad del modelo de escribir texto natural. Wiki son artículos de la Wikipedia, LMB es para medir la comprensión como general, por así decirlo, de un contexto. Y luego tenemos aquí un montón de benchmarks que, como dicen, son de sentido común, de razonamiento de sentido común. Y solo hay uno de estos benchmarks donde gane una de las previas arquitecturas, que es en este caso Mamba 2 y es HelaSwag. Entonces, para que veáis esto en acción, he preparado o estoy entrenando aquí mismo, si os fijáis, una de estas arquitecturas. Os voy a decir cuál he seleccionado, y es que no sé si habéis visto alguna vez en YouTube una arquitectura entrenada que haya sido creada únicamente por un modelo de inteligencia artificial sin ninguna intervención humana y que encima sea state of the art. Y he escogido básicamente la Parallel Sigmoid Fusion with Retention o la Fusion Gated FearNet, porque estoy entrenando al modelo a que pueda escribir poesía. Entonces tengo aquí un dataset con un montón de poemas en español de diferentes autores, así que me interesa un modelo que, para empezar, sea muy bueno con el lenguaje natural, que en este caso nos hemos fijado en que Fusion Gated arrasa el lenguaje natural, se lleva los 2 benchmarks más importantes para el lenguaje natural. Entonces lo tengo aquí entrenando, y mientras se entrena os voy a mostrar la arquitectura de este modelo. La podemos ver aquí y me ha interesado sobre todo porque parece que trae una mejora tanto en el contexto local como en el contexto global, que lo hemos visto reflejado en los benchmarks. Y para escribir poesía en particular, eso me interesa, ya que no solo quiero que entienda el contexto local, es decir, que haga que rimen las líneas, sino que también entienda el contexto global, es decir, que pueda entender el poema al completo y un poco de qué va el poema y que no se ponga a mezclar tópicos. Entonces, antes de que veáis el resultado final y cómo escribe poemas, os quería hablar un poco del problema, de algunos de los problemas que veo con el paper. El primero de todos es con la definición que tienen ellos de innovación.
que es un paper alucinante, ¿vale? Me cambia muchísimo las cosas, pero creo que hay un problema, por ejemplo, a la hora de definir innovación. Si os fijáis, aquí cuando están discutiendo los trabajos anteriores sobre Neural Architecture Search, que es básicamente muy similar a lo que está haciendo el sistema que han creado en este paper, pues ellos dicen que trabajos previos se limitaban a explorar espacios solo definidos por humanos. Y esto lo llaman optimización automatizada. Y ellos dicen que ya no están en eso y que se han metido en innovación, ¿vale? Dicen innovación automatizada. Yo tengo un problema con eso porque no sé por qué ellos no ven el experimento, al menos, que han seguido como optimización también, porque realmente ellos han cogido una arquitectura que había sido creada, perdonad que no encuentro la página aquí, por humanos, que es la DeltaNet, y han ido optimizando de una manera evolutiva arquitecturas e iterando sobre la DeltaNet hasta que han conseguido arquitecturas state of the art. Pero ellos lo que han hecho no ha sido una innovación desde cero. Ellos lo que han hecho ha sido optimizar una arquitectura creada por humanos existente. Y además basándose, como nos habíamos fijado antes, en papers que incluyen conocimiento humano preexistente. Entonces, ¿es esto verdaderamente innovación? Pues yo creo aquí que es donde deberían de haber definido los dos tipos diferentes de innovación que hay. Y para ilustrar los dos tipos de innovación reales que hay, que no han mencionado, os voy a mostrar aquí las Islas Galápagos. Y es que el primer tipo de innovación, que es el que yo creo que ellos han realizado, que lo podemos ver aquí especialmente en este árbol evolutivo, pues es un tipo de innovación que consiste en coger algo preexistente y optimizarlo. Es como si vosotros llegarais a las Islas Galápagos y dijerais, vale, yo conozco a la especie del pinzón. Vamos ahora a mapear todo el árbol genealógico de los pinzones y hacer descubrimientos dentro de la rama del pinzón. Estaríais optimizando básicamente una isla de innovación, por así decirlo. Y lo que han hecho estos investigadores sería como, en vez de hacer como que eres un explorador individual, eres un Darwin, pues tú, en vez de ir pinzón por pinzón de una manera lenta, pues ellos han construido un dron que se explora la isla entera y te mapea a todos los pinzones que hay automáticamente. Con además la ventaja, que aquí sí que mola un montón, de que pues sí que ha podido innovar con ciertos conceptos, al menos mezclando ciertos conceptos, que esto lo han comparado con el movimiento número 37 de AlphaGo, que si no lo habéis visto es alucinante. Es uno de los momentos históricos del campo de la IA donde un juego como el Go, que tiene una complejidad enorme, estaban enfrentando a Lee Sedol y a AlphaGo y realizó un movimiento AlphaGo que nunca había hecho un humano y había pensado, vale, esto tiene todo el sentido. Y lo había realizado en el campeonato. Y si os fijáis, por ejemplo, Lee Sedol, la reacción que tuvo fue irse. Se fue del tablero y luego también los presentadores, si os fijáis, estaban como no entendían el movimiento. Si os fijáis, se realizó el movimiento y ellos estaban como mirando la pantalla confundidos y pensando que era un error. Pero no, era porque había descubierto algo que no había descubierto antes un humano. Pues esto es igual, es con AlphaGo están optimizando todos los movimientos posibles dentro de la isla del AlphaGo y aquí están optimizando todo lo posible dentro de la isla DeltaNet. Están descubriendo todos los pinzones que hay en DeltaNet. Pero ellos dicen que esto es Automated Innovation. A mí me hubiera gustado que hubieran mencionado que sí, es innovación, pero es este tipo de innovación número 1, porque ya un tipo de innovación número 2, pues sería algo como irse a una isla diferente y en vez de descubrir el pinzón como explorador, descubrir una especie nueva, completamente diferente, nada relacionada al pinzón ni a las especies de las que viene el pinzón. Algo como descubrir la penicilina desde cero o el Transformer desde cero. Que eso es el segundo tipo de innovación, que es verdaderamente la innovación que más rompe los paradigmas. Entonces me hubiese gustado que hubiesen hecho esa definición de innovación, porque es un término tan abstracto, ¿no?, que se usa muy a la ligera a veces. Y el segundo problema que tengo, que no es solo con este paper, sino en general con la definición y cómo se suelen dar los nombres en la comunidad de la IA, es que no me gusta el término de superinteligencia.
Y voy a explicar por qué. Algunos que ya me conocéis sabéis que yo he escrito un paper que es empirista, en el que hablo de, o trato, al menos de como yo veo las cosas, de identificar dónde se origina la lógica y qué hace que cuando escuchamos algo lógico, pues que lo identifiquemos como correcto. Y básicamente luego intento enseñarle la lógica a un modelo de IA, y el resumen es que es la realidad en la que vivimos la que origina los axiomas de la lógica. Y es especialmente gracias a que existe en nuestras cabezas el concepto de objeto, el concepto de unidad, que los sacamos todos de la realidad en la que vivimos. Que bueno, esa es mi opinión y lo que he intentado argumentar en este paper que publiqué. Entonces, ¿por qué no me gusta el término de superinteligencia artificial y que lo pongan así de esta manera, en la que dicen que explota la inteligencia? Pues porque debo de remarcar esta frase que dio Albert Einstein una vez, que dice que el genio es un 1% de talento y un 99% de trabajo duro. Entonces, si la lógica se origina de la realidad y es el axioma lógico en base al cual hacemos descubrimientos, y luego todos estos descubrimientos de nuevas arquitecturas, si lo descompones en pasos, pues en realidad es un proceso que simplemente se itera continuamente, y es coger una idea, iterarla, combinarla con otras ideas. Pues al menos, como yo estoy viendo las cosas, más que ser un genio, lo que requiere es de un montón de trabajo. Y es por eso que creo que Albert Einstein se refería al genio como 99% de trabajo duro en vez de talento puro. Entonces, creo que esta gráfica es cierta. Creo que llegará un punto en el que tendremos una arquitectura que producirá un montón de descubrimientos y súper rápido, pero no creo que será porque tenga super ideas, un talento del 99%. Yo creo que será porque podrá trabajar súper rápido, podrá plantear nuevas ideas súper rápido, podrá probar esas ideas súper rápido, analizarlas, compararla con ideas previas, construir sobre pensamiento de first principles, como se llama, y es con todo ese trabajo acumulado que podrá realizar esos descubrimientos. Probablemente me he explicado súper mal, pero es por eso que creo que no debería llamarse superinteligencia artificial, sino me gusta más el término artificial super worker. Y que cuando se acelere todo ese proceso de iteración y de descubrimiento científico y prueba y error y volver a iterar y continuar aprendiendo, pues creo que verdaderamente van a explotar los descubrimientos. Pero bueno, esa es solo mi opinión, no es ninguna verdad, ¿vale? Y bueno, el modelo parece que ha terminado de entrenarse. Estoy grabando esto unas horas más tarde, han pasado 4 epochs, ha estado entrenándose. Debo de decir que este dataset es un poco difícil porque usa mucha terminología difícil, muchas analogías, así que no he conseguido una loss muy baja, es decir, un modelo que pueda predecir muy bien el próximo token, por así decirlo, pero todo esto está byte codeado, la mayoría, pero bueno, al final he conseguido que si, por ejemplo, pongo una casa, pues me está generando poemas como estos. Una casa va dando a su voz y a la vida, se ha muerto o vino ave. No tiene mucho sentido. Es un modelo, creo que de 12 millones de parámetros, no se ha entrenado con muchos datos, así que tampoco estaba esperando demasiado. Me dice, y en la historia de la vida, un beso a una y un día. Bueno, esto, la mayoría, como digo, byte codeado, solo que he tenido que entrar aquí en una de las funciones que ellos proporcionaban en el código, y si vais a entrenar a un modelo también, fijaros en que no tengan un punto ítem, porque esto me estaba dando problemas con el compilador a la hora de entrenar y estaba ralentizando muchísimo el entrenamiento, así que aquí sí que he tenido que entrar y echarle un vistazo, pero la verdad, bueno, probablemente suba el modelo también en el caso de que lo queráis probar y generar un poco de poesía. Puedo poner otro ejemplo como las rosas, vamos a ver qué nos genera. Y bueno, también he tenido algún problema con el formato, así que lo que he hecho ha sido simplemente conseguir el output del modelo que tengo entrenado y luego se lo he pasado a Gemini para que le dé la estructura de un poema, porque no estaba haciendo bien los saltos de línea, pero bueno, ha sido un pequeño parche que he implementado y me dice las rosas, y como nadie hay, que soy mi corazón, me da la mañana y la luna, hasta que en el deseo me ana la luz y en el desierto y el que es tu nombre que te quiero. Así que bueno, parece bastante similar a lo que generalmente suele haber por aquí, así que bastante guay. Pero bueno, eso sería en general un poco la review de la nueva superinteligencia artificial para la investigación. Esto es definitivamente un gran paso hacia adelante en cuanto se pueda automatizar completamente y conseguir una innovación de tipo 2 con arquitecturas como estas. Yo creo que va a ser cuando verdaderamente veremos esa explosión en nuevos descubrimientos. Pero nada, si os interesa continuar viendo papers como estos, suscribiros al canal y bueno, un saludo a todos y paz.